Un masivo caso de corrupción y una de las crisis políticas más grandes de las últimas décadas. Eso es lo que se está viendo al interior de Japón, donde ya se ha obligado a renunciar a varios ministros por vínculos de corrupción, tanto con cultos como también el robo de fondos electorales, en medio de una crisis demográfica y de crecimiento que es sumamente fuerte al interior de dicho país. Y vamos a ver por qué se está dando esta crisis, cuáles son los problemas que llevaron a esto y cómo también el gobierno actual, que está vinculado principalmente al sector conservador japonés y que lleva dominando la política de ese país desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no logra lidiar con este problema. Todo eso lo vemos a continuación. Tal como lo indicamos al inicio del programa, hay un gran escándalo de corrupción que se suma a una serie de otras crisis al interior de Japón que está haciendo tambalear al gobierno actual conservador del Partido Liberal Democrático, que liberal solo tiene el nombre y democrático, algunos dirían algo cuestionable tomando en cuenta cuáles son algunos de los vínculos de sus fundadores, especialmente asociados a lo que era el periodo expansionista del imperio japonés. Pero en medio de todo eso, lo que estamos viendo es que hay una crisis enorme a nivel político al interior de Japón bajo la administración de su actual primer ministro, Kishida. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto, con Fumio Kishida? Todo esto se da en un contexto en que ya había un aumento de polarización, como también una situación crítica, luego del asesinato, recuerden, hace algunos meses, del ex primer ministro y hombre fuerte de ese mismo partido liberal democrático, Shinzo Abe, que fue asesinado por un ciudadano japonés por los vínculos que habría entre ese partido y en particular Shinzo Abe con un culto religioso cristiano que tiene fuertes raíces en Corea del Sur y en Japón, vinculado también a corrupción. Todo esto es lo que pasa asociado a los cultos de la Iglesia de la Unificación, ¿no? Ahora, para hacer un contexto y cómo esto también se vincula a los casos de corrupción, hay que entender que la Iglesia de la Unificación es un culto religioso que tiene muchos casos de corrupción, de abuso de personas, como también de abuso poliamoroso, por decirlo así, por sus liderazgos, y que surgió en Corea del Sur y se extendió posteriormente a Japón, un país no cristiano, pero que este culto cristiano que no muy es similar a doctrinas, podríamos decir, tradicionales occidentales, se vinculó mucho porque manejan mucho dinero y durante la Guerra Fría, como tenía este culto religioso una fuerte posición anticomunista, fue apoyado tanto con dinero como con promoción por la CIA y el gobierno de los Estados Unidos, lo que dio una fuerza aún más fuerte al interior de Corea del Sur y Japón. Dicho culto, además de inmiscuirse con corrupción y con la política, se observó también que empezó a hacer vínculos con los grandes conglomerados económicos de Corea del Sur y Japón, que son bien corporativistas y que tienen una concentración económica por diseño que se ha hecho en esos distintos estados, lo que ha llevado a una serie de problemas sociales como son la falta de la competencia, precios altos, una sensación de dependencia de un pequeño grupo de empresas que están vinculadas al Estado, no de manera directa con propiedad, pero sí con normas que los benefician, corporativismo, y que hace que los jóvenes sientan que solo tienen que entrar a una de esas compañías o si no su futuro no se logra, ¿no? Una serie de problemas a la vez de que eso ha generado mucha corrupción política. Bueno, esto se vincula porque generó la crisis que llevó al asesinato de Shinzo Abe por esos vínculos con el culto y particularmente porque el que lo asesinó, su madre había perdido todo por haberse vinculado a dicho culto y se descubrieron hace poco casos de corrupción vinculados a este gobierno, que es del mismo partido de Shinzo Abe, ya fallecido, el Partido Liberal Democrático, por corrupción. Ahora, la corrupción que se descubrió, por un lado, es vinculada a este culto, pero también se suma a otros casos de corrupción de fraude a nivel de fondos electorales. Hay que entender que en Japón, para recolectar fondos de partido político, lo que hacen es que hacen eventos. Hacen cenas o eventos y la gente paga por eso. Entonces lo que normalmente ocurre es que van millonarios de estos grandes grupos económicos o los cultos y pagan grandes cantidades por ir. Y lo que dice la normativa japonesa es que esas cuotas que se recolectan van a los partidos políticos, pero los distintos partidos lo que hacen es que si recolectan sobre cierta cantidad de dinero, ese dinero extra se lo pasan a los candidatos políticos. Lo que es casi una manera medio de soborno, si se dan cuenta, ¿no? Es bien irregular todo eso. Pero lo que se descubrió, y por lo cual tuvieron que renunciar ya 4 de los ministros del gobierno actual japonés, es que esos dineros falsificaron los números. Entonces, varios políticos, tanto el gobierno de Shinzo Abe, ya fallecido, como el gobierno actual y de ese partido político, se descubrió que falsificaron los números de los que se habría recolectado en esos eventos electorales para quedarse ellos con la plata. Y dentro de eso,
da un monto bastante importante con respecto a eso. Se está investigando ya al menos 500 millones de yenes en dinero, que son unos 3,2 millones de euros, también son varios millones de dólares, ¿no? Y en realidad los dineros que se están sospechando a nivel de incluso la administración de Shinzo Abe, el ya fallecido, es que habría también ahí irregularidades con entre 1 y 10 millones de yenes, entre 6.500 y 65.000 euros en nivel de cada elemento que se da, y también cientos de miles de dólares que estarían vinculados. Entonces es un escándalo de corrupción grande, ¿no? Bastante grande. Y esto se suma a una baja popularidad de su gobierno, no solo por los casos de corrupción, sino por una serie de otros factores que llevaban a que antes de esta crisis el apoyo fuera un 30% al gobierno japonés y de un 70% de desaprobación, y ahora sea al revés, incluso aún peor, un 80% de desaprobación y 20% de aprobación. Sigue cayendo. Porque además de esos problemas de corrupción y una desafectación política enorme, donde más del 60% del electorado le da igual quien gane porque sienten que nada cambia, se observa un estancamiento económico a nivel japonés. Se ve que está en crisis a nivel económico sin un buen crecimiento. Hay una sensación también en la juventud de desesperanza que ha llevado a un bajo nivel de natalidad, uno de los más bajos del mundo, donde incluso por factores tanto económicos que ya mencionamos y sociales, la población joven, especialmente masculina, no quiere tener hijos, no quiere casarse y no quiere tener tampoco ningún tipo de relación amorosa o sexual en casi el 40% de todos los hombres bajo 30 años, que ha generado un problema, y se ha sumado también en estudiantes y jóvenes adultos una tasa de suicidio altísima, la más alta de su historia. Ahora, ¿es por factores económicos? Sí. ¿Por ese sistema corporativista? Sí. También por una desesperanza en el sistema, también mucha corrupción, pero además hay una cultura laboral, como también de relaciones interpersonales, que es sumamente tóxica. Porque por un lado, en estos trabajos que muchas veces están concentrados por su estructura económica, ¿no? Se espera que no solo trabajen en el horario normal, que es de 8 a 6 o 8 a 7, sino que después tienen que seguir, entre comillas, compartiendo con sus jefes y sus compañeros de trabajo hasta altas horas de la noche. Y esto muchas veces también el fin de semana, lo que hace que en la práctica, si no cumples eso, se afecte tu futuro laboral. Y aunque eso no está normado en las leyes en sí, es parte de su cultura, ¿no? Eso genera que haya muy poco tiempo libre. Eso evidentemente genera una presión. Sumado a expectativas sociales de que el hombre se encargue en materias económicas, y también una estructura social en la cual el engañar a tu pareja no está o mal visto o está muy generalizado, donde incluso el 84% de las mujeres declaran en Japón que creen que engañar a su pareja es sano, y al mismo tiempo ven que si su pareja, el hombre, se mete con prostitutas, no es engañar porque realmente es solo una interacción sexual sin sentimiento. Entonces todo eso que normaliza el engaño es sumado a también una situación laboral bastante brutal, un crecimiento económico estancado y un sistema político lleno de cultos, corrupción e irregularidades, evidentemente genera esta baja poblacional y una sensación de desesperanza y no querer hacer nada. Es un sistema estancado. Ahora, estos temas usualmente no se ven tanto en Occidente porque no nos inmiscuimos mucho en los detalles de la política interna de países asiáticos, pero especialmente en los países asiáticos, en los tigres asiáticos, estos que tanto se dan de ejemplo, hay serios problemas de corrupción, de vínculo político corporativo, Estado, también vinculado a eso, a cultos religiosos que se suman y una sensación de desesperanza poblacional por estos elementos. Es por eso que hay tan poca popularidad del gobierno actual de Japón, como también que se espera su caída prontamente. Ahora, ¿esto significa que algo va a cambiar? No. Porque incluso con todo esto se espera que igual ganen nuevamente la elección ellos. Porque, insisto, hay un 60% de la población que ya le da igual quién gane. Y el gobierno actual que está del Partido Liberal Democrático son los que llevan gobernando de manera ininterrumpida a Japón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, exceptuando unos 8 años en todo ese periodo de historia donde gobernaron partidos de oposición. Y eso pasa por la alta cantidad de personas que ya no participan y les da igual, como también porque simplemente el sistema político muestra que cuando han llegado a gobernar los de oposición está tan atrincherado con el Partido Liberal Democrático que los sabotean y no pasa nada. Es muy similar a lo que ocurre con el peronismo en Argentina, donde cuando gobierna un no peronista le hacen la vida imposible. Japón algo similar, pero bajo la estructura partidista y económica del Partido Liberal Democrático, ¿no? Que insisto, de democrático no tiene mucho y de liberal no tiene tampoco demasiado, ¿no? Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece toda esta crisis que se ve al interior de Japón, tanto a nivel demográfico, de relaciones interpersonales, económico y de altos niveles de corrupción? ¿Cuál es el camino para eso?
empoderar a la ciudadanía, normas más duras contra la corrupción. ¿Servirá eso si todo el sistema está corrupto? Y a nivel económico, ¿qué les parece las consecuencias nefastas a nivel cultural y también económico que ha generado ese alto nivel de corporativismo? Todo eso coméntenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar temáticas, temas de análisis tanto de América Latina como también de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.